Hallazgos principales del análisis comparado. Los hallazgos principales que se encontraron dentro del análisis de los carteles económicos, del cemento y del pañal, por supuesto, fue el vacío normativo que proporcionaba el sistema disciplinario por un lado y la justicia administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que había carencia de vigilancia por parte de las instituciones y la justicia administrativa pues no generaba realmente el resultado esperado. Según esto y desde la visión de Sartori, se podría afirmar que se encontró a raíz de la aplicación del método de la siguiente manera, y es que a veces los comparativistas, y cito a Sartori, subrayan las similitudes y a veces las diferencias, prestan atención a diferencias de contextos que son similares y buscan analogías a sistemas diferentes. Digamos que desde esta perspectiva el enfoque se identifica y explica el analizar los datos desde la mira claramente del autor base que elegimos, que es Juan José Gili, y su concepto de corrupción, para poder explicar todo este rollo de los carteles. Se logra impulsar la afirmación anterior de que existe una carencia de disciplina y existe una carencia de legitimidad administrativa, que sugiere que por qué los carteles económicos vieron el vacío normativo como una oportunidad para generar recursos. Ese sería el primer hallazgo que nos arroja el método comparado. Del mismo modo, el segundo hallazgo, y de manera profunda, se identificó según el autor Iván Llamazares. Según explica, ese tránsito puede realizarse a través de varios mecanismos. En el primer lugar, a través del estudio de las similitudes entre aquellos casos en los que presenta un idéntico resultado o método de semejanza. Para el caso analizado, que son los carteles económicos en Colombia, existe la posibilidad de obtener recursos aún siendo penalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que les pusieron la justicia administrativa encima y de que la norma los juzgara, los carteles simplemente terminaron generando recursos a pesar de que tuvieron que devolver a través de multas y sanciones. O sea, es algo bastante, digamos que escandaloso, y digamos que dentro de todo esto, sin importar las consecuencias, se abrió, digamos que la puerta a la corrupción y al desarrollo de una ética transgredida, que es como lo más preocupante en los empresarios que desarrollaron este cartel. ¿Eso qué quiere decir? Que la puerta siempre va a estar abierta a la corrupción para que los carteles en general puedan pues delinquir, porque en últimas es delinquir. Y digamos que este fue uno de los aportes, de los dos aportes mencionados, que la política comparada pudo hacer con la realidad, o pudo ser inteligible bajo la realidad socioeconómica por la que cruzó Colombia en ese momento histórico con ese fenómeno económico. Ya lo que es en el análisis de pensamiento crítico y cómo es la importancia de los estudios comparados en la ciencia política, debemos entender de que el análisis comparado en este caso es importante porque es un fenómeno económico y nos permite entender de cómo se hace intangible los intereses económicos de las empresas, ¿no? Esto genera un valor de carácter amplio, ya que se viola la Carta Magna, la Constitución Política, específicamente el artículo 333, y que llevado a esto genera unas consecuencias económicas que acompañan a generar unos sobrecostos a los consumidores, ¿no? Entiéndase que esto por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio genera una respuesta algo tardía y por lo cual significa muy negativamente que no se pueda cumplir y no pueda permitir la formación del estado mínimo. Ok, podemos mirar de que gracias a los estudios comparados podemos ver de cómo se hace el intangible, los propósitos interiores que estos tienen y que este fenómeno pueda generar dentro del marco de la corrupción bajo este trabajo, ¿no? También entendamos de que esto es una herramienta para la ciencia política y que esto tiene un efecto bastante profundo a la hora de analizar, que ayuda a entender este fenómeno de la corrupción y cómo se maneja dentro de los carteles económicos en Colombia. Pues mirándolo ya bien desde un análisis de carácter ético bajo las empresas y el funcionamiento de las instituciones, inclusive entendiendo de que las instituciones deben tener una permisividad que es la norma, miramos de que esta se puede desarrollar este tipo de fenómenos, ¿no? Y que este método pudo arrojar un resultado bastante factible,
a la hora de investigación y aportar a nuestro conocimiento como politólogos. Pros y contras del análisis comparado. Como primero, el pro es la profundidad con la que se abordan los fenómenos. Esto quiere decir que se logró develar las causas, consecuencias e incluso posibilita una ruta de pertinentes soluciones a los casos que están siendo comparados. En nuestro caso, el cartel del cemento y el cartel de los pañales. Y a pesar de que estos dos no son iguales, se encontraron similitudes mediante las variables que son analizadas desde el marco teórico y la verificación de hipótesis. Gracias a esto, se pudo develar el vacío normativo que hizo posible la cartelización y con esto la falta de ética de las empresas al empobrecer a los ciudadanos y al violar la Carta Magna en su artículo 333. Contra. Al ser un área no muy estudiada, se queda en lo incógnito en la práctica. Y al ser poco conveniente para las élites del país, el método no está siendo desarrollado de la manera adecuada, desde el deber ser, pues las comparaciones incomodan o pueden incomodar a cualquier sector político. Además, al ser un método tan profundo en su desarrollo y tan imparcializado, aquí no existe claro oscuro, puede exponer muchas inconsistencias. El presentar un informe de estos podría incluso ocasionar problemas y no una alternativa de mejoría como se piensa o como se dice desde el deber ser, pues nuevamente acusar a empresas de su intención fraudulenta y prevenir no está en la agenda de los gobernantes.